Yo os animo a todos a protagonizar ese cambio, a que las personas estén en el centro del eje de la acción política. Yo os animo a que echéis una mano, nos hacéis falta, nos hacemos todos falta. En Huesca, en Aragón, en España, vamos a ganar y gobernar, pero lo vamos a hacer como lo hace la gente de bien. Y la gente de bien lo hace con altura, con moderación y con respeto a todo el mundo. Tenemos un presidente que ha cometido dos errores, y anda que no ha cometido, dos errores absolutamente imperdonables. Uno de ellos es haberle dicho al conjunto de los aragoneses que si no se solucionaba su problema como secretario general del PSOE en las primarias y reprimarias que tenían, disolvía el Parlamento y convocaba elecciones. O sea, o me solucionáis lo mío o disuelvo el Parlamento. El acto de mayor irresponsabilidad que jamás ha tenido un presidente en esta comunidad autónoma. Jamás. Jamás. Y últimamente ha tenido otro ejercicio de estos de responsabilidad. Es aquel que se traduce en decir, no quiero aprobar las cuentas públicas de la comunidad autónoma. Y para ello no quiero ni presentar el borrador de presupuestos. Si uno renuncia a presentar presupuestos, renuncia a gobernar. Y quien renuncia a gobernar, lo mejor que puede hacer, irse a su casa. Y os pido que nos ayudéis a darle la vuelta a esta situación de crispación, de tensión, de incertidumbre. Lo que está claro es que cuando gobierna el Partido Socialista en Aragón y en España, a Aragón le va mal y a España también le va mal.